Vamos a empezar con esto del taller de la paleografía. Bueno, yo no sé hasta qué punto, yo me gustaría que se fuera un taller bastante participativo, entonces a pesar de la televisión yo creo que, bueno, que quien quiera pues está invitado a preguntar, a interrumpir, siempre con cierto orden, pero os invito a que participéis también en este curso porque se trata de un taller práctico a pesar de que va a tener una parte más teórica. Bien, yo no sé cuántos de vosotros, cuántos de ustedes han tenido experiencia previa en la lectura de documentos, en la consulta de los archivos, es la primera vez, nunca, un poco para situarme yo también de cara a la exposición. Bien. Bueno, pues si es la primera vez, bienvenidos al mundo de los archivos. La verdad es que este es un mundo apasionante con una información y una base de patrimonio cultural que tenemos que poner en valor, no solo los especialistas, sino también la ciudadanía. Y para ello, pues los cauces de comunicación, a través de este tipo de talleres, de ponencias, de dar una serie de pautas para que la sociedad también tenga acceso a este rico patrimonio que tenemos en los archivos, pues es fundamental. Y no es muy habitual esto, por eso es de agradecer al Archivo General de Guipúzcoa que organice este tipo de talleres o de cursos. Bien, bueno, pues vamos a empezar. No sé si, bueno, tienen un pequeño laminario de documentos que vamos a empezar a leer. No sé si en el tiempo desde que han entrado han hecho un vistazo a las hojas, no sé si tienen mucha luz hoy para verlo, pero bueno, una primera impresión se puede leer esos folletos que tienen ahí, tienen dificultades, sí, más o menos bien, por aquí que veo que el primero y el segundo bien. El primero y el segundo bien, luego ya se va haciendo más difícil, ¿verdad? Bien, bueno, pues de esto va el curso, es decir, de dar unas claves para, sobre todo, aquellas escrituras más complicadas que existen en los archivos, entender por qué existen estas grafías diferentes, cuál ha sido su evolución a lo largo de la historia y sobre todo pues aprender a leerlas o en tener algunos instrumentos para esas dificultades pues poder solventarlas lo mejor posible. De esto va el curso. Bien, les he traído aquí el documento, un texto que aparece en el folleto de inscripción o de publicidad que publicita un poco el curso, que es el que tienen ahí arriba en la imagen derecha en vuestras pantallas. No sé si alguien se anima a leer el texto que tenemos allá a la derecha, está un poco en letra pequeña. Bueno, ven un poco la transcripción, la tienen abajo, y se van a dar cuenta, leyendo un poco básicamente, que el tipo de lenguaje utilizado en este documento pues es un poquito diferente a lo que en nuestra actualidad, la forma de expresión o de escritura que tenemos en nuestra actualidad. Bueno, este es un documento del siglo XV. La letra es complicada de leer, pero vamos a tratar de adentrarnos en esto de la lectura. Bueno, ahí tienen el edificio del Archivo General de Guipúzcoa. ¿Cómo vamos a organizar la jornada de hoy, el taller, un poco la disposición de los distintos apartados, un poco para que tengan más fácil, puedan seguir más fácil los contenidos que se van a dar hoy? Bueno, he dividido un poco el curso en 4 grandes apartados. Van a tener una parte sobre todo más teórica, donde yo pues explicaré algunas pautas que tienen que ver con la escritura, el porqué de estos tipos de escrituras diferentes, qué disciplinas o ciencias tenemos a disposición hoy en día, ya con una cierta trayectoria histórica también, para acercarnos a la lectura de estos documentos, el examen, el análisis de esta documentación, algunas cuestiones teóricas que tienen que ver con esto. Y luego, ya una segunda parte más práctica, entraremos ya de lleno un poco en el análisis de los documentos. Hemos escogido, a través, sobre todo con la directora del Archivo con Begoña, pues una serie de documentos de dificultad de menor a mayor, para poder realizar esa lectura. El primer folio que tienen de cada página que tienes en el cuadernillo corresponde al primer folio de los documentos. Bien, que sepan que todos los materiales, incluida la presentación que se van a exponer aquí,
incluso con el laminario, con las transcripciones de ese laminario, también la van a recibir por correo electrónico una vez que acabe el curso. Entonces, bueno, van a tener un material bueno, para el que le interese o quiera bueno, introducirse un poco en esto de la lectura de los documentos, pues un material de aprendizaje básico, podríamos decir, pero con, bueno, con un nivel que alcanza un nivel también ciertamente reseñable. Entonces, con estas pautas básicas, yo creo que bueno, con la práctica, es decir, van a poder tener acceso y consultar sin problemas buena parte de los documentos que custodia el Archivo General de Guipúzcoa, como otros archivos municipales o generales que tenemos a disposición, no solo de los investigadores o de los historiadores, sino también de la ciudadanía. Esto es una de las aportaciones de la democracia, la apertura de los archivos a todo el público. Basta ir con el DNI para que el ciudadano pueda consultar el archivo, a buscar los orígenes familiares o temáticas que le sean de interés. Y por supuesto, el personal de los archivos está a disposición de la ciudadanía. ¿Para qué? Para un poco guiar, ayudar y enseñar también esas visitas y guiar esas consultas. Por tanto, el archivo, por favor, hay que verlo, y sobre todo estamos ahora en Guipúzcoa, en el Archivo General de Guipúzcoa, como un centro de depósito de patrimonio cultural que está abierto, que tiene sus puertas abiertas. Por eso el miedo hay que quitarlo rápido de encima. A ver si soy capaz o somos capaces, gracias a este curso, de aportaros también esa vidilla, esa chispa para acceder a los archivos. Bien, haremos por tanto una segunda parte más práctica, sobre todo para esto, para leer la documentación y ver qué dificultades iniciales tiene y cómo podemos resolverlas. Bien, ahora haremos, por tanto, a nivel primera parte del curso, de esas disciplinas auxiliares para el estudio de la historia, la diplomática y sobre todo la paleografía, y esto que tiene que ver con la lectura y análisis de los documentos escritos. A continuación profundizaremos un poquito más en estas disciplinas, que es esto de la paleografía, sobre todo dando algunas generalidades sobre su organización. La historia de la escritura, vamos a ver que existen tipos de letras distintos. El alfabeto ha ido cambiando a lo largo de la historia y la forma de escribir también. Entonces tenemos que tener en cuenta y conocer, por lo menos tener una mínima base a la hora de enfrentarnos a la lectura de los documentos. Bueno, veremos cuáles son los fundamentos y la organización de esta historia de la escritura. Segunda parte ya más práctica. Pautas y observaciones previas a la iniciación en la lectura y análisis de documentos históricos, en tanto en cuanto, una vez que nos enfrentamos a la lectura de los documentos, vamos a ver que muchas de las normas ortográficas, gramaticales, formas de expresión, palabras que damos por hecho hoy en día o que nos han enseñado en la escuela, en el colegio, en los institutos, bueno, esto en el mundo del pasado, y cuanto más hacia atrás nos vamos, pues es diferente o no existe, o hay dificultades. No está tan bien organizada esa forma de escritura en relación a la actualidad, y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues finalmente veremos un poco el laminario y las prácticas de lectura que hemos organizado, procedentes de documentación de aquí, del Archivo General de Guipúzcoa. El laminario que tienen en mano, los documentos originales de la época, están expuestos en las distintas vitrinas que tienen aquí. Luego, pues de manera un poco ordenada, pues nos podemos acercar un poco para ver el papel y la escritura del documento de hace 200, 300, 400 y pico años. Están aquí expuestos. Bien. El archivo no solo es un centro de depósito de la documentación y de consulta, también es, como ven aquí muy bien, pues en esta fotografía tenemos a las compañeras del Archivo de aquí General de Guipúzcoa restaurando documentos. Uno de los objetivos, uno de los quehaceres, o de los deberes de los archiveros es la de conservar, de preservar para las generaciones venideras ese patrimonio documental que tenemos en forma escrita. Y hay veces pues que los estragos del tiempo, pensemos que hay documentos aquí desde el 1400 en adelante. Esa documentación pues no siempre ha estado aquí,
en un edificio, en este caso estamos en Tolosa, no siempre ha estado custodiada en el mismo sitio, ha ido moviéndose, se ha ido utilizando, documentos administrativos que se han podido utilizar en pleitos judiciales, a la hora de ir a la corte, etcétera, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que esos documentos que han llegado a nuestros días, pues muchos se han perdido. ¿Por qué? Por las inclemencias del tiempo, las humedades, los incendios, las inundaciones. Begoña hoy pues no está, desgraciadamente, pero nos podía dar multitud de anécdotas, de acontecimientos históricos que han tenido que ver con desgracias que ha subido el archivo y cómo ha sabido el personal que trabaja aquí saber preservar un poco el patrimonio que hay aquí. Bueno, muchas veces poniendo en peligro también la vida para salvar la documentación, ante inundaciones, incendios, etcétera, etcétera. Tenemos aquí, como decía, dos compañeras del archivo restaurando la documentación para que estos papeles, estos pergaminos, estos papeles, ya veremos los soportes cuáles son, tengan una continuidad, se preserven para las generaciones venideras. Y una de las cuestiones, sobre todo que el Archivo General de Guipúzcoa tiene muy desarrolladas, es la cuestión de la digitalización. Y esto es una revolución en el mundo archivístico, poner a disposición no solo de la ciudadanía vasca o de la comunidad autónoma o del Estado, sino también internacionalmente a través de unas bases de datos específicas que luego veremos, la documentación que existe en el archivo y que cada persona desde su ordenador se lo pueda bajar desde casa. Esto es un trabajo que aquí en el Archivo General de Guipúzcoa lo están desarrollando ya de una manera sistemática, creación de bases de datos, incluso en euskera, porque aunque la gran mayoría de la documentación esté en castellano o en latín, hay palabras, topónimos, onomástica, nombres de personas, de lugares y también palabras sueltas que aparecen en la documentación. Porque hay que tener en cuenta que gran parte de la ciudadanía del antiguo régimen, desde la Edad Media hasta prácticamente el siglo XX, pues buena parte de la ciudadanía vasca y guipuzcoana es vasco parlante, es euskaldun. Y pues no todo el mundo conoce el castellano. Esta realidad obviamente tiene su reflejo en la documentación, a pesar de que la administración funcione en lengua latina o castellana más tarde. De cara a recuperar a los lingüistas y estudiosos del euskera, tienen aquí un filón y un depósito de patrimonio muy importante que estudiar a la hora de conocer los orígenes y los cambios morfológicos, lingüísticos también de la lengua vasca. Por ello pues es importante que desde el ámbito de los archivos, los historiadores también pongamos sobre la mesa estos instrumentos, estas capacidades que hay que aprender, mínimas, básicas, para conocer la lectura de los archivos. Bien, luego habrá un turno de preguntas, pero quien quiera o no entienda cualquier cuestión, ya lo digo, a pesar de que se esté grabando, le manden la mano y de todas formas habrá un turno de preguntas en el que me gustaría profundizar sobre todo en la inmensidad de documentos, de tipos documentales, de planos, y se van a sorprender, no solo referentes a la provincia, sino también de otros territorios y de países también. Tenemos información pictórica, información textual, información de muchas variedades distintas. Sí que es cierto que he pasado unos cuantos años ya trabajando en los archivos y ciertamente me he movido en archivos generales, en archivos municipales, archivos provinciales, archivos departamentales de otros países también. Ciertamente ahí existe un riquísimo patrimonio documental, cultural, que tiene que conocer la ciudadanía, y para eso estamos un poco hoy aquí. Bien, pues si les parece, vamos a ver un poco qué elementos, disciplinas, qué ciencias tenemos para acercarnos a esto de la lectura y análisis de los documentos históricos. Bien, tenemos que tener en cuenta, y echando una vista al pasado, que sobre todo desde la época medieval en adelante, los grandes centros de custodia de documentos y de
bueno, y de renovación, podemos decir, sí, de custodia y de conservación de los documentos antiguos y de los medievales, pues bueno, los centros monásticos, los monasterios, han tenido una importancia muy significativa. Bueno, los grandes monasterios, sobre todo para inicios de la Edad Media, la historia vasca, pues son fundamentales para la documentación de la monástica. En el estudio de la Alta Edad Media, de la Plena Edad Media, es fundamental, porque los registros prácticamente son los únicos centros que conservan documentación. Bueno, es por ello que no hay de extrañar que los primeros métodos para racionalizar el estudio de la documentación antigua pues provengan de quiénes, pues de monjes o de eclesiásticos dedicados al estudio y análisis de la documentación histórica. En tanto en cuanto los mismos monasterios, sobre todo en la Edad Media, son los centros donde están las bibliotecas más importantes, los archivos más importantes. Bien, en este sentido debemos situar un poco pues, estas figuras que tienen aquí, representantes hitos en esta organización de estas ciencias que tienen que ver con el análisis de la documentación. Bien, no tienen aquí en pantalla señalados algunos ejemplos que tienen que ver del ámbito francés, son significativos. Bien, vamos a hablar sobre todo de dos ciencias o dos disciplinas fundamentales para el análisis de la documentación. Por un lado, la diplomática, que está más orientada a la validación, es decir, a identificar o autenticar los documentos mediante el análisis de distintos elementos. ¿Y esto por qué? Hay que validar o buscar si este documento es auténtico o no. Bueno, pues que sobre todo en documentos medievales pues hay muchas falsificaciones que se utilizan, bueno, pues para obtener tratos de favor, más rentas, etcétera, etcétera. Bueno, en el ámbito monástico esto, pues centros políticos se han falsificado documentos. Y esto, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de estudiarlos también. ¿En qué se basa, sobre todo, en qué elementos de estudio se va a basar esta diplomática? Bueno, en el análisis de la escritura, del lenguaje, de la datación, de los soportes, de las fórmulas de expresión. Esto es una cuestión que a día de hoy lo tenemos bastante clara los historiadores, es decir, gracias a todo este trabajo que se viene haciendo pues desde el siglo XVII en adelante, ¿no? De forma ya mucho más sistematizada, pues tenemos mucho más claro cuáles son tenemos muchas más claras cómo son las formas de expresión de los documentos del siglo XI o los del XIII, o en qué letra, o en qué tipo de letra, con qué grafía y qué formas alfabéticas, ortográficas determinadas vienen expresadas los documentos del siglo XIV, o los del siglo XVII, o los del siglo XVIII. Claro, esto nosotros es decir, este es un legado que hemos recibido, pero este trabajo estaba sin hacer. Hay que saber muy bien, porque tenemos copias de documentos, en este mismo archivo tenemos copias de documentos antiguos, hechas en el siglo XIX. Claro, esto había que organizarlo, y aquí tenemos algunos representantes que de forma ya teórica, es decir, elaborar y escribir, publicar un método específico de cómo validar los documentos. Esto que tiene que ver con la diplomática y la disciplina que en nuestro caso nosotros vamos a utilizar el día de hoy, o de la que nos va a servir para lo que tiene que ver con la lectura de la documentación, pero también con la evolución, datación y clasificación de los testimonios escritos. Básicamente va a ser la paleografía la que nos va a ayudar esta disciplina a entender por qué en el archivo tenemos la documentación organizada o escrita en grafías o en formas distintas, y qué cronología específica le corresponde a cada tipo de letra distinta. ¿Y esto por qué? Y vamos a ver un poco a nivel del occidente medieval, el occidente europeo, desde la época medieval hasta el siglo XIX, cómo se ha ido organizando también las formas de escribir, porque cada reino, cada país, cada estado también ha elaborado formas ya no solo de escribir, sino también de datar, de establecer cronologías diferentes para sus documentos. Bien, esto que teóricamente lo tenemos muy claro desde nuestro punto de vista actual, si vamos al pasado vamos a ver que esa organización tan clara
tan sistematizadas esas normas de ortografía, de caligrafía, podríamos decir, no son tan claras. Ahí no escribimos todo, no se escribe todo de la misma manera. Bueno, tienen aquí algunos señalados hitos que tienen que ver con las andaduras de estas disciplinas, un poco para tener las referencias, sobre todo del ámbito monacal de Francia. Bien, bueno, vamos a dejar a un lado un poco más la diplomática, que tiene que ver con la autentificación o la autenticación de los documentos, la balización. Esto, pues obviamente se necesita, se necesitan unas bases ya mucho más desarrolladas para desde un inicio empezar a establecer estas distinciones. Vamos a centrarnos más, sobre todo, como ya he comentado, en la paleografía, en esta disciplina que nos va a ayudar a leer y a entender por qué estos documentos del archivo están escritos de formas distintas. Bien, bueno, ¿qué es esto de la paleografía? Vamos a ver una definición del año 83 de escogidas autoridades en la materia. Agustín Millares Carlo, en 1983, dice, o resume, la paleografía es dos cosas. De una parte, una ciencia autónoma que, cultivada por sí misma, de acuerdo con métodos propios y con fines específicos, se propone explicar las razones de las diferencias morfológicas de las formas distintas de las letras, bajo las cuales se presentan en el transcurso de los siglos convencionales de la escritura, y de otra, auxiliar principal en el examen de estas escrituras, sean en inscripciones, en papiros, en diplomas. Nosotros vamos a utilizar sobre todo hoy la paleografía, bueno, para entender por qué, cómo, de qué manera se han presentado las escrituras a lo largo de la historia y sobre todo, ¿para qué? Para aprender a leer esos documentos más complejos, porque como comentan conmigo, la primera página del laminario creo que se lee bastante bien. ¿Se atreve alguien un poco a echarle un vistazo? Yo creo que echarle un vistazo rápido por encima, luego vamos a entrar con el documento. Esa letra se lee bastante bien. Si pasan la página, verán que, bueno, empieza la dificultad. Creo que igual hoy estamos un poco más oscuras, quizá no fuercen demasiado la vista, porque es importante tener buena luz para leer. Pero a primera vista, si se van a la segunda página, verán que es un poco más complicado. Si se van a la última y se ponen a leer la primera página, pues verán que la última página, verán que la cosa se complica bastante. Bueno, obviamente no tienen que, no van a salir de aquí leyendo toda la documentación a la primera, porque esto lleva bueno, pues se necesita una cierta práctica, pero sí van al menos el objetivo del curso es bueno, presentar algunos instrumentos, algunas bases para, pues como bien dice, y también titulado está el curso, para descifrar esos documentos antiguos. Bueno, por tanto, la paleografía, ¿cómo la debemos considerar? Por un lado, como una ciencia en sí misma, que sepa preocupar por el estudio de la escritura y de su evolución a lo largo de la historia, por tanto, como una ciencia autónoma, con un objeto y un método propio, que estudia la escritura como una manifestación de creatividad humana. Hoy he pasado a este punto directamente. Bueno, una definición de Luis Núñez Contreras del año 1974. Bueno, esto los paleógrafos profesionales en el ámbito de la historia, en las universidades, y en este caso, este paso queremos dar para que la ciudadanía también se sume al estudio y lectura de la documentación, pues vamos a, sobre todo, a utilizarla, o nos vamos a servir de la paleografía para estos dos fines, como un simple instrumento de lectura de la documentación y para los profesionales de la historia, como auxiliar de la crítica historia en general y de la crítica textual en particular. Bueno, como vamos a ver, luego haré un pequeño resumen de cuáles son las bases mínimas fundamentales que un profesional de la historia debe dominar para trabajar en la documentación.
con la documentación de los archivos. Bien, hemos dicho entonces que la paleografía como ciencia, uno de sus fines es entender bueno, cuál ha sido su evolución a lo largo de la historia, pero convendrán conmigo en que, bueno, la escritura, ¿qué escritura? ¿Por idiomas? ¿Por signos? ¿Va a haber una paleografía vasca, una paleografía castellana, una paleografía latina? ¿Cómo organizamos esta historia de la escritura? Si nos vamos al mundo islámico, las letras son distintas, ¿verdad? Bueno, esta problemática, pues hay unos criterios ya básicos establecidos para resolverla. Bueno, ¿cuáles son los criterios, por tanto, de organización de esta ciencia? ¿Cómo organizamos las escrituras existentes en el pasado? Bueno, dice Romero Tallafigo, el criterio de parcelar las escrituras por lenguas, en base al catalán, al castellano, al flamenco, podemos incluir el euskera perfectamente, no es válido, porque muchas de estas lenguas se expresan en el mismo sistema de signos gráficos, de modo que la parcelación o la organización ha de hacerse solo de acuerdo con los signos gráficos y sus códigos y sistemas. Van a entender muy fácil. Vamos a hablar pues, de una paleografía árabe, ¿entienden? Los signos gráficos del árabe son distintos, ¿no? Por tanto, pues debe de tener una paleografía específica para estudiar los signos arábigos en la actualidad y a lo largo de su historia. La más habitual aquí en el mundo occidental, la paleografía latina. Vamos a ver que los signos procedentes del latín se utilizan, son los que, de los que se sirven las lenguas romances o las lenguas que tenemos hoy en día. También el euskera utiliza la gramática propia, pero los signos son los que vienen del latín. Por lo tanto, otro compartimento independiente. Esas escrituras que vienen de procedencia latina, esas formas gráficas, esos signos que vienen del latín. El griego, por otro lado. Y bueno, uno de los temas que, por lo menos en los manuales de paleografía pues de esta época, los años 70, los años 80, no está muy, en comienzos de los 2000, no aparece muy bien reseñado, yo lo he dibujado aquí. Debe haber también una paleografía china y japonesa, porque tiene sus propios signos de escritura. Bien, esto que parece que está muy lejos, es decir, estos escenarios, el mundo islámico, el mundo oriental, bueno, pues realmente cuando vamos al archivo nos vamos a dar cuenta de que no están tan lejos. Fíjense, un mapa histórico de China con las provincias o demarcaciones históricas del siglo XVI en el Archivo General de Indias, conservado. Bien, esta documentación que tenemos aquí en los archivos nacionales, con escrituras en signos, como ven, diferentes, pues yo creo que puede ser de muy utilidad para los historiadores de ahora y del futuro, de China. Lo mismo para el Japón, mapas del Japón. Escritura, no solo textos, los archivos conservan una base documental patrimonial en forma de planos, de dibujos, de retratos, etcétera, que están ahí. Y esto, pues para los historiadores del arte, pues tiene también su importancia. Bien, he traído aquí un poco para entender esto de la paleografía en base a los signos, escrituras del Japón del siglo XVII, conservadas en los archivos nacionales. Tenemos aquí una carta del señor universal de Japón, Tokugawa Hideata, al duque de Lerma. Bueno, una descripción de las provincias del Japón del siglo XVI, finales del siglo XVI, con su tradición al castellano. Fíjense que, y aquí tenemos en una imagen pues dos
formas de escribir totalmente diferentes. Convendrán conmigo en que si la documentación latina tiene, es decir, la más empleada en el mundo occidental, es decir, escrituras y lenguas que vienen del latín, ha tenido una evolución histórica en sus formas en sus signos, en sus formas de escritura, convendrán conmigo que es muy probable también que en el mundo islámico, en el mundo chino o japonés, en el mundo oriental, pues también sus escrituras hayan tenido diferencias a lo largo por tanto, pues hay material también para trabajar y es que lo tenemos aquí también. Hombre, estas escrituras no son mayoritarias, pero existen y las tenemos conservadas. Bien, por tanto, pues la necesidad de contar con una paleografía específica vinculada a la forma de expresión de la grafía de cada documento. Ahora, tengo una cuestión muy en cuenta, el desarrollo que se ha dado de la paleografía y de estas ciencias auxiliares para la lectura y el análisis documental en Occidente es más desarrollada que la existente en el mundo islámico, en el mundo árabe. Bueno, esto que tiene que ver con la historia independiente de cada, podríamos decir, de cada continente o de cada... bueno, pues en la actualidad, pues también los acontecimientos actuales o las políticas actuales, pues todo esto influye en que se fomente el estudio de este tipo de patrimonio, ¿no? Bueno, pues mapas que tienen que ver con esto. Ciertamente, los mapas de Guipúzcoa existentes en los archivos son importantes para el estudio de la toponimia, de las jurisdicciones de los pueblos, de los caseríos, la nomástica. Esto yo creo que no solo para los historiadores, sino también para el conjunto de la ciudadanía es importante. Bueno, se ha entendido un poco esto de que es en base a los signos en los que vamos a parcelar el estudio de las escrituras. Un poco iba por ahí. Bueno, paleografía entonces como ciencia auxiliar de la historia. Bueno, he enumerado aquí algunos mínimos que un historiador profesional debe dominar para el análisis de la paleografía, como profesional de la historia. Bien, obviamente esto pues no se le puede pedir al conjunto de la ciudadanía. Bien, un historiador debe acercarse a la paleografía y dominar la paleografía en base sobre todo a esta utilidad a estas ideas, un poco a estos mínimos que debe cumplir. Un historiador debe ser capaz de leer las escrituras latinas o de las lenguas que vienen del latín en sus tipos evolutivos diferentes. Esto es fundamental. Por ello hay una clase de paleografía en las facultades de historia, todos, desde la época latina, es decir, los documentos latinos, hasta la escritura humanística, como las categorías ya vamos a ver, los tipos diferentes hasta que utilizamos en la actualidad, debe saber leerlos. Debe respetar y seguir las normas generales de transcripción aceptadas en el mundo científico. Existe una normativa a nivel europeo, marco occidental por lo menos, para cómo estas escrituras que tienen en el laminario, es decir, hacer luego ediciones en formato libro. Es decir, las transcripciones que ustedes van a recibir, las transcripciones de todos esos documentos, a ver si tengo aquí alguna para verlo rápidamente. Esas transcripciones pues están aquí y las van a recibir en su correo electrónico. A la hora de publicar estas transcripciones, este es el primer documento, la transcripción para que la puedan leer mucho más fácil. Bueno, se me va perdiendo un poco el miedo, ¿no? A la hora de, contando con estas ayudas, ¿verdad? Bueno, pues de todo el laminario que tiene, no solo esa página inicial que tienen ustedes ahí van a recibir todas las láminas junto con la transcripción de toda con las transcripciones de todas las láminas, un poco para que tengan en cuenta. Bien, vamos a seguir un poquito con esto. Bien, por tanto, hay una normativa específica asentada que deben cumplir todos los historiadores a la hora de publicar también estas transcripciones, porque
una de las labores de los paleógrafos y de los historiadores también es dar a conocer, mediante la edición de textos en forma de libro, las escrituras antiguas o las escrituras que se han utilizado en las investigaciones. Aquí, sobre todo, se ha llevado una labor muy destacada, donde el Archivo General de Guipúzcoa ha participado también, en la transcripción de los textos, sobre todo medievales, de las instituciones vascas, sean municipales o provinciales. Tenemos colecciones muy extensas ya de documentación, sea publicadas, por ejemplo, en la Sociedad de Estudios Vascos, Euskal Hezkuntza, en la universidad, en el Departamento de Historia Medieval Moderna de América del País Vasco, en las publicaciones de la universidad. Contamos ya con colecciones de documentación transcrita que se ha utilizado para el análisis histórico, pero que se pone a disposición de la ciudadanía a través de su edición. Bueno, para esto nos tenemos que someter al Comité Internacional de Diplomática y a sus normas para transcribir. Bueno, esa documentación está a disposición y se puede leer tranquilamente. Bien, contar con instrumentos o medios para descifrar signos de puntuación, numerales, abreviaturas. Claro, esto ha cambiado a lo largo de la historia y cada siglo tiene sus formas diferentes de poner las comas, de poner los puntos. Lo de los acentos, bueno, a veces sí, la mayoría de las veces no. Bueno, esto ha ido cambiando. Y luego ya, más específicamente, que tiene que haber otro tipo de soportes, pero que aparecen también reflejados o de sistemas lo que tiene que ver con las monedas, los nombres de las monedas, el valor de las monedas diferente que ha habido a lo largo de la historia. Esto, claro, los documentos contables, vamos a ver alguno, están en moneda, esto hay que conocerlo. Bien, a pesar de que tenía en mente un poco el tema de la escritura en las monedas, eso ya entraremos. Bien, los sistemas de peso y de medida. Esto no es, los metros no, en la Edad Media no. Hay otras maneras. Los sistemas de construcción, de medidas, de obras públicas, se habla de codos, se habla de... cuando estamos en la navegación se habla de millas, se habla de... hay formas de medir diferentes también que debemos conocer a la hora de acercarnos porque van a aparecer, como verán, en la documentación. Por supuesto, el historiador debe conocer la nomenclatura paleográfica de los tipos de escritura a trabajar, es decir, el especialista de la Edad Media debe conocer al milímetro, identificar qué tipo de escritura, en qué tipo de escritura, en qué categoría viene la escritura, el documento que está escribiendo. Esto lo van a entender muy bien ahora cuando veamos los cuadros en los que se organizan las formas de escritura distintas a lo largo de la historia. Y sobre todo, un historiador debe conocer muy bien y tener la capacidad de distinguir aquellos documentos verdaderos frente a los que son falsos. Esto es importante. Bien, el otro día hacía referencia un poco a... Seguro que tienen en la mente algún episodio de televisión en el que aparece, sobre todo en Estados Unidos, gente que se dedica a validar las firmas de los autógrafos de los famosos para ver si hay falsificaciones o no, porque si es falso el autógrafo, no vale tanto. O si el objeto histórico que quiero vender, en este caso en Estados Unidos, que es donde parece que hay un mercado bastante importante de piezas históricas, si es una falsificación, pues hay un experto, ¿no? Pues el historiador debe saber también distinguir qué documento es un documento verdadero de la época y cuál no. Y para ello pues hay diferentes criterios, no solo el de la escritura. ¿Cuál es otro de los criterios para saber o conocer o distinguir un documento falso del que no lo es, o si un documento corresponde a la época de la que se supone que está hablando el documento? Pues los soportes, es decir, en qué material vienen escritos. Bien, aquí les he señalado un poco históricamente cuáles han sido los soportes más habituales o los más empleados en la escritura. Bien, no quiero entrar mucho a detallar, pero bueno, tablillas de arcilla seca o cocida, en el mundo mesopotámico antes de Cristo existen.
Tablillas de madera en el Imperio Romano, por ejemplo, se han utilizado como soportes de escritura. Las tablillas de cera en la Edad Media también. Mármoles, bronces y otros materiales, sobre todo en el mundo romano. Bueno, esas placas donde está todo el cursus político de algunos grandes representantes de la administración de época romana. Ven, hay una ciencia específica dedicada al estudio de la escritura en soportes, podríamos decir, duros, en piedra, en bronce, en mármol, la epigrafía, sobre todo para el mundo latino, que es muy importante. ¿Y cuál es el otro soporte duro? Las monedas. La escritura de las monedas, el análisis de las monedas, análisis histórico de las monedas, pues tiene una ciencia, una disciplina específica que es la conocida como numismática. Ya no solo para el mundo romano, sino para todo el resto de periodos históricos hasta nuestra actualidad. Si tienen alguna pregunta, levanta la mano. Bien, ya periodos cronológicos más cercanos. Bueno, el papiro, Antigüedad y la Alta Edad Media, utilizado también aquí en Occidente, el papiro, y sobre todo ya los que se van a asentar como fundamentales y que tenemos aquí en el Archivo General de Guipúzcoa, sobre todo dos tipos de soportes: el pergamino, que viene de la piel del animal, tratada convenientemente, y sobre todo el papel desde la Baja Edad Media. El papel que no es este papel que conocemos hoy en día, sino es bueno, el resultado también de un proceso artesanal en el que, bueno, citando las fibras de lino, etcétera, etcétera, bueno, creando una pasta, se hace un papel que parece más pues un paño o un textil que no, o no el tacto del papel. Creo que hay en Villabona no lo sé, creo que me suena que hay en Villabona todavía una empresa dedicada a la fabricación de papel de forma artesanal, con maquinaria, pero el proceso con los materiales de la época. Bien, obviamente es un papel de gran calidad. He traído aquí dos imágenes, un poco los que me entraban en la pantalla, por eso he traído esta bula de este monasterio, bueno, esta bula papal a favor del convento de San Pelayo, de Cerratos, de la zona de Palencia, para que vean un poco el pergamino, la forma que tiene. Estas son las dimensiones más grandes, es un papel mucho más robusto, mucho más caro también. Tenemos que tener en cuenta una cosa, que, y debido a ello en parte, vamos a ver que mucha de la escritura está abreviada, teniendo en cuenta el papel cuesta dinero. En las cuentas municipales de los ayuntamientos de la Edad Media, una de las partidas que se guarda del gasto municipal es para la compra de papel, porque no es barato el papel, es un bien, esto de coger y tirar a la basura, se reutiliza mucho el papel, incluso páginas de códices se utilizan para encuadernar legajos, vamos al archivo, vemos documentación de cuentas de la hacienda y están envueltos en pergamino, aunque sea de papel, se utiliza un códice y las tapas se utilizan ahora se reutiliza el material a lo largo del tiempo. Un libro que puede tener la administración que se va a deshacer de él porque lo ha copiado o porque tiene otro mejor, un códice, pues en un momento determinado de la historia, pues es probable que se haya desmenuzado y ese material se reutiliza para otros fines. ¿Se entiende un poco? Bien. Un poco para ver, sobre todo, estos privilegios, estas bulas de los papas, pues, los privilegios, luego veremos alguno también en la pantalla, que tienen que ver con privilegios dados a las administraciones, a las instituciones eclesiásticas, a los ayuntamientos, pues bueno, son privilegios en un papel solemne, es decir, aquí se invierte dinero y uno de los símbolos, uno de los elementos de validación que incorporan estos documentos, estos pergaminos, son los sellos. ¿Ven este dobladillo del papel, o del pergamino, perdón, en este caso? ¿Por qué se ha hecho ese dobladillo? Porque en esta cuerda viene un sello de plomo y tiene que aguantar es decir, el sello, o en esta época en el anillo, seguro que en la película hemos visto, en películas históricas, ¿no?, cómo se impregna para sellar. Bueno, pues es otra forma de validación propia de la Edad Media. Bueno, este es el sello el anverso del sello de la ciudad de San Sebastián del Fuero.
Bien, bueno, son placas grandes, de cera, de plomo, no, el foro no es el foro, es otro documento más posterior. Pero bueno, este tipo de documentos aparecen y los que son muy solemnes, pues vamos a ver inmensidad de sellos colgando en esta doblez, en este dobladillo de los pergaminos. Eso por un lado. Y aquí tengo pues, el formato ya más habitual, sobre todo se va a sentar finales del 14, comienzos del 15 y ya en adelante, pues es el papel. Este papel, que no es el papel que tenemos ahora habitual, parece más una tela, un paño, que no un papel. Estos son documentos restaurados del Archivo General de Guipúzcoa, porque en tanto cuanto, como ven aquí, bueno, la humedad en este papel hace estragos. Es decir, el pergamino es más fácil de conservar que el papel. Y según vamos avanzando en el tiempo, la calidad de ese papel va disminuyendo. En muchos archiveros comentan, ¿no?, que no hay problema para conservar la documentación de la época medieval o del siglo XVI, el siglo XVII. Pero ahora en nuestra sociedad moderna, conservar esto es mucho más complicado, porque es mucho más perecedero que estos materiales bueno, que se han hecho de forma artesanal. Bien, bueno, no quiero profundizar mucho en esto, pero bueno, ven aquí que aquí hay roturas, estragos de la humedad. Bueno, esto es una de las dificultades también de la escritura que vamos a encontrar en los archivos. Claro, muchos documentos están rotos, están borrados, no se pueden leer en su integridad. Eso es una dificultad. Entonces, pues claro, hay veces que bueno, tenemos que intuir lo que pone ahí, porque está roto el documento, el papel. Bueno, esto es una dificultad que hay que tener en cuenta. Bueno, estos trabajos de restauración son fundamentales, como aquí se hace en el Archivo General de Guipúzcoa, como en otros archivos, sobre todo para preservar esta documentación a las generaciones venideras. Y la digitalización, pues ya es una revolución en este sentido. Pues ya no solo esos documentos van a estar ahí bien custodiados, sino que encima, además de poder, bueno, de poder imprimirlos, de poder verlos desde una pantalla de un ordenador sin tener que tocarlos, encima o además se lo estamos dando a la ciudadanía, y no solo nacional, sino gracias a través de Internet y de las bases de datos de forma internacional. Los historiadores del presente trabajamos con bases de datos y archivos no solo nacionales, también internacionales. Y esto, obviamente, pues gracias a la labor entonces que ha hecho el Archivo General de Guipúzcoa, pues vamos a ver que habrá hoy en día gente en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Italia, que va a venir o que va a consultar la documentación digitalizada del Archivo General de Guipúzcoa. Esto es un avance impresionante, no solo para la profesión de la historia, sino para bueno, el conocimiento y bueno, la transmisión de información histórica. Esto es una revolución y es propia de nuestro tiempo, y tenemos que ser conscientes de las posibilidades de esto. Bien, vamos por tanto un poco a entender o a analizar, y ya pasamos pronto a la lectura, os lo prometo, de la documentación, que no quiero extenderme demasiado. Bueno, ¿cómo está organizada esta historia de la escritura? ¿Cuántos tipos de letras distintos hay? Todos no podemos ver, pero bueno, he traído dos cuadros o dos tablas generales que nos van o dos esquemas que nos van a permitir entender por qué, cómo se ha organizado esta historia de la escritura. Ojo, escritura latina, o que viene de latino. Estamos hablando única y exclusivamente del mundo occidental, porque el mundo árabe o el mundo oriental no sabemos, es decir, hasta qué punto el grado de desarrollo que ha tenido. Bien, vemos aquí evolución de la escritura latina. Bueno, si cogemos desde las escrituras existentes desde antes de Cristo, pues bueno, vemos que hay formas distintas, que los paleógrafos han organizado
esta escritura de forma distinta. Se habla de una capital romana, ya para siglo tercero antes de Cristo, cuarto después de Cristo, en distintos tipos, capital arcaica, capital clásica. Dentro de este tipo tenemos una cuadrada, una rística, una común, una imperial. Siglos 3 al 7 tenemos una nueva escritura diferente, nueva romana, que la han titulado, le han puesto esta categoría, este nombre, los paleógrafos, desde el siglo 3 al siglo 7, que al mismo tiempo pues, se divide en uncial, en seminuncial o en común. Y aquí, bueno, siglos 4 al 7 vemos aquí escrituras diferentes, ¿no? La carolina, siglo 9, la gótica, la humanística, es la que nos han enseñado en las escuelas a escribir. Ese es un tipo, pero fíjense cuántos tipos hay a lo largo de la historia, solo para la escritura latina, latinas o que vienen de las formas, de la morfología de latín. Bueno, estos cuadros están muy bien, son obra de José Antonio Munita Loynaz, que fue profesor de paleografía, o mi profesor de paleografía en la Universidad del País Vasco. Vamos a ver otro cuadro elaborado por él, que está muy bien, sobre todo ya para entender cronologías más cercanas a esta que custodia el Archivo General de Guipúzcoa. Bueno, ¿cuáles son los tipos de escritura latina, o sea, dentro del universo latino, de los siglos 5 al 15? Sobre todo nosotros hacemos hincapié en lo que tiene que ver ya a partir del año 1000. Pero bueno, vemos aquí los países, Francia, Italia, incluso se distingue norte-sur de Italia, España este, centro-este, Irlanda, Gran Bretaña, y aquí tenemos un poco los siglos, cuáles son. Bien, un poco este cuadro está muy bien para ver, o este esquema está para ver que, bueno, a nivel europeo también por países, empieza a haber momentos históricos distintos en los que no existe una, podríamos decir, una disposición clara o general para todos los países, sino que cada país empieza a desarrollar también sus propias formas de escritura diferentes, con signos diferentes. Bueno, vemos aquí prácticamente hasta el siglo VII, bueno, tenemos la romana, ¿no? Nueva común romana, esta que hacíamos referencia a, pero bueno, al inicio. Vemos aquí, ¿no? Siglo VII en adelante, Francia, Italia, España, Irlanda, Gran Bretaña, empiezan a desarrollar escrituras diferentes que los paleógrafos pues, han tildado o han agrupado en estas categorías, merovingia, lombarda, benametana, visigótica, en Irlanda insular irlandesa, y ha tenido una continuidad distinta a lo largo del tiempo. Vemos que llegado mediados del siglo VIII, en Francia, en Italia, hay una nueva escritura que se llama carolina. En España también se va a implantar o se va a utilizar esta escritura carolina como en Gran Bretaña, pero en Irlanda pues vemos que no, en Italia, en el sur de Italia al menos, pues esta carolina no ha sido aunque se emplee, no ha sido la fundamental, porque vamos a ver también periodos históricos, y esto empieza a complicarse, en el que existen tipos de letras distintos que están conviviendo en la administración pública. Claro, bien. Una vez estamos ya en el siglo XIII, pues bueno, hay una, vamos a decir, una implantación general de una escritura gótica que, bueno, pues es la habitual, la que casi todas las administraciones y reinos van a asentar como la más, como la general. Podríamos decir que en el ámbito europeo existe una forma de escribir para el siglo XIII, siglo XIV, común o muy similar. Las grafías son muy similares. Bien, es por ello por lo que, pues bueno, conociendo el idioma, sabiendo francés, sabiendo castellano, sabiendo algo de inglés, pues un medievalista puede o reconoce bien esas formas gráficas, esos tipos de letras, porque la morfología es similar. Bien, esto es así a nivel europeo, podríamos decir, a grandes rasgos, pero en Castilla, en la corona de Castilla, hay una salvedad importante.
existe una salvedad importante, sobre todo a partir del siglo XIV, el siglo XV, el siglo XVI. Bien, antes del asentamiento de esta escritura humanística, que bueno, aquí dice que en el siglo XVI ya todos los países europeos escriben en escritura humanística, que es la que escribimos nosotros, ¿no? Bueno, esto no es del todo cierto. O sea, que vemos aquí la documentación del Archivo General de Guipúzcoa, vamos a ver que estos tipos anteriores van a pervivir. Sobre todo, estas escrituras degeneradas, podríamos decir, que se van a implantar en la Corona de Castilla. Bien, tenemos que tener en cuenta que el ámbito territorial de Guipúzcoa, junto con los territorios vascos, pertenece a la Corona de Castilla desde el siglo XIII en adelante, en el caso de Vizcaya un poquito más tarde. Entonces, Navarra tiene su gótica, tiene su letra propia. Vamos a ver que sí, en algunas cronologías, así como la escritura gótica de Navarra más o menos se va a permanecer existiendo sin grandes alteraciones a lo largo del siglo XIV-XV, cogemos la documentación de Guipúzcoa del siglo XIII o del siglo XIV y del siglo XV y vemos que hay diferencias importantes, porque en la Corona de Castilla ha habido una degeneración, ha habido tipos de letras diferentes. Así como hemos visto en cronologías anteriores que cada país ha habido momentos en el que ha desarrollado una letra, un tipo de letra específica. En Castilla esto ocurre de manera muy clara, sobre todo a partir de la Baja Edad Media. Bueno, ¿cuáles son esas escrituras? Ahora lo van a ver muy claro con las imágenes. Pero bueno, en la Corona de Castilla, si cogemos desde Galicia hasta Navarra y desde los puertos del Cantábrico hasta el sur, quitando Navarra, Cataluña, Aragón y la zona de Valencia, todo el resto, Murcia, etcétera, todo es Corona de Castilla. Y en estos dominios, bien, pues se va a implantar una escritura un poco degenerada, podríamos decir, que tiene sus propios, los paleógrafos han agrupado en sus propias formas. Bueno, hablamos de una gótica cursiva, de privilegios, de albalaes, una precortesana, una gótica cursiva redonda, cortesana, procesal, con diferentes formas o en diferentes agrupaciones. Se está en cuenta también el tipo de documento que sea, va a tener una letra específica diferente. No es lo mismo escribir un privilegio que escribir un documento de cuentas del ayuntamiento de da igual. Lo van a entender muy bien ahora. Vamos a ver algunos de esos tipos de escrituras diferentes. Todos no se pueden ver hoy, pero bueno. Tenemos aquí una escritura visigótica redonda, golpe de vista, esto está en latín, año 1085, siglo XI. Pues si vamos un poquito cronológicamente atrás, es diferente esta letra, ¿verdad? Bueno, sigue siendo latín. Vamos a ver la diferencia de nuevo. Esta os parece como más redondita, más... Escritura gótica cursiva, siglo IX. Vamos a avanzar un poco. Escritura carolina. Esta, bueno, nos parece muy clarita de leer, a primera vista. Ahora vamos a ver un poco la degeneración de la que les hablaba. Bueno, escritura gótica textual, bueno, esto es un privilegio, claro. Este tipo de documentos, con ya no solo el tipo de escritura hay que obtener un cuidado magnífico, sino también, pues fíjese, todos los elementos pictóricos de tintas diferentes que lleva, de dibujos que lleva este tipo de documentos, ¿no? Esto requiere, pues obviamente, un costo ya no solo de materiales, sino de contratación de artistas también, porque fíjense la calidad. Bueno, estos privilegios siglo XIII, donde ven aquí, pues esto es la parte de abajo, ven aquí las cuerdas para colgar esos sellos. Y esta escritura gótica, cursiva de privilegios, es una gótica, bueno, este es el tipo de letra, podríamos decir, general que se implanta ya en la administración, en las administraciones europeas del siglo XIII, siglo XIV. Conociendo esta letra, podemos ir al Archivo General de Navarra y leer la documentación medieval perfectamente. O conociendo el francés, pues a los archivos franceses. Bien. La dificultad está en el idioma ya en este caso, no en el tipo de letras. Vamos a la degeneración esa
de la que les hablaba. Bueno, esto es de escritura gótica cursiva de Albalaes, del contexto de la corona de Castilla. Bueno, aquí se ven, no sé si alguien es capaz de leer, sepan cuántos, aquí faltan letras, ¿verdad? Esto está abreviado, esta, la E, la S, la T, la A, carta, gótica cursiva precortesana, formas diferentes. En el ámbito de la corona de Castilla, que es al que pertenece el territorio histórico de Guipúzcoa, pues vamos a ver que ese tipo de letras han ido cambiando con el tiempo. Siglo XVI, y estas son muy claras. Es decir, esto es, privilegios, mercedes, documentación muy solemne, importante. Pero claro, esto no es la práctica habitual, esto está muy limpito. Luego, cuando vamos a ver la práctica cotidiana del día a día de administraciones más humildes, podríamos decir, esta limpieza en los documentos no existe. Bueno, más tipos. Escritura gótica procesal, fíjense cómo se alargan aquí en este siglo las palabras. A ver, carta, vieren, en 2 palabras ocupan una línea. ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Porque el escribano cobra por línea. Entonces, claro, si escribo más líneas, cobro más. Y el texto es el mismo. Bueno, estas cosas hay que conocerlas, ¿no? El por qué se van degenerando las escrituras, y esta es ya la escritura que aparece en mediados del siglo XVI, la escritura humanística, podríamos decir, que nos han enseñado en el colegio. Bien, sí que es cierto que a pesar de que esta escritura se implante también en la administración, esto va a tardar muchos siglos en que sea esta la única escritura existente en la documentación que vamos a encontrar en los archivos. En el cuento va a convivir con otro tipo de escrituras. Bien, bueno, un repaso un poco, ya sé que es más teórico, aquí hay muchos datos que digerir, pero me interesa más que nada que entiendan un poco, pues esto, que ha habido una evolución de las escrituras a lo largo de la historia, donde los países también, o los reinos, las administraciones, han optado en periodos históricos distintos por un tipo de escritura esta o la otra, frente a otros periodos donde a lo mejor los reinos están organizando criterios, o parece que todos escribimos o vamos a este tipo de letra. Luego de repente viene otro siglo donde pues un país degenera su escritura de esta manera, hasta tal punto que hoy en día, y me voy al escenario de Navarra porque lo tenemos al lado, muchos historiadores navarros, medievalistas o modernistas, les cuesta horrores leer la documentación guipuzcoana, porque no conocen o no dominan el tipo de letra del ámbito castellano. Porque su administración se quedó con la que se quedó, y esto a uno le llaman a veces. Oye, ¿me puedes ayudar a Imanol a leer este documento que me interesa mucho sobre, sobre la frontera o sobre cuestiones que ven con el... esto ocurre, y estas dificultades los profesionales las tienen. En tanto cuanto, pues es lógico que uno que está habituado a leer de una manera, pues tenga dificultades al cambiar de sistema. Bien, antes de entrar en la parte más práctica del curso, vamos a tener en cuenta sobre todo, o reflexionar sobre algunas consideraciones, dificultades, algunas cuestiones previas, pongo aquí, a tener en cuenta antes de iniciarnos en esto de la lectura de los documentos antiguos. En tanto cuanto vamos a ver, pues, que muchas cosas o cuestiones que queremos asentadas en nuestra forma de leer, de escribir, que nos han enseñado, pues esto en el pasado no ha funcionado de esta manera. Bueno, rápidamente vamos a ver, al acercarnos a la lectura de documentos, que existen grafías, letras y signos que han cambiado morfológicamente. La forma es diferente. La C y la Q no son iguales en el siglo XVI que en el siglo XIV. La S y la Z
¿Cuántas veces aparece vecino escrito con Z? ¿Eh? La C y la C cedilla, el empleo de la C cedilla es habitual. ¿Cómo vamos a ver? También en euskera, las palabras que aparecen en euskera utilizan la C cedilla. Bien, tenemos que tener en cuenta que si se escribe de manera diferente es porque se pronuncia de manera diferente. Y bueno, muchas veces a lo mejor nos acercamos a los teatros, vemos por la televisión representaciones de obras medievales, de lectura de versos, etcétera, etcétera, ¿no? Del siglo XIII, del siglo XIV. Bueno, esto existen especialistas, pero claro, no deja de ser una interpretación un poco, no sé, un poco libre, diría yo, porque claro, no existe una homogeneidad de criterios para la escritura en esta época. Y vamos a ver que bueno, de una página se escribe Tolosa de una manera, la página siguiente se escribe de otra. Bien, estas son dificultades. A la hora de pronunciar, lo tiene que ver con el euskera también, apellidos, etcétera, etcétera. Bueno, esas ekaitza, itxabarra, como... bueno, estas palabras no aparecen, ¿no? Pero bueno, los apellidos, ¿no? Esa TS, TZ, esto se diferencia también en la documentación, por eso se escribe de manera diferente, es decir, el escribano escribe lo que escucha, y tal y como lo ha escuchado, lo representa de una forma gráfica diferente. Tener en cuenta, es importante para los territorios vascos, la administración castellana contaba en sus administraciones públicas con traductores del euskera. Dando en cuenta, sobre todo en zonas como Valladolid, pues estaba el Tribunal Superior de Justicia de la última instancia de apelación, estaba en Valladolid ese tribunal, y muchos van allí, no solo por cuestiones graves o políticas, sino por deudas, por una herencia, y tienen que ir a declarar a Valladolid. Claro, allí los escribanos, y esto está, los pleitos están. Cuando hacen las declaraciones, van, según va declarando el testigo, a esta pregunta ha dicho esto, y ahí se escapan palabras en euskera, a pesar de que existan traductores. Bueno, estas administraciones tienen traductores. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la gente que vive en los territorios vascos no conoce el castellano, pero tiene que participar en las... ¿Y qué sale más barato para la administración? Pues contrato una serie de traductores que son de la tierra y están trabajando allí. Pero bueno, en esta documentación, vamos a decir, más oral, aparecen cosas en euskera también, y vienen expresadas en formas distintas, porque la forma de pronunciación es distinta. Bueno, quien interesan cosas del euskera, un poco de lo sabemos en la Edad Media, luego me pregunte, ¿vale? No me puedo detener mucho más. Bien, existe una carencia absoluta de normas de ortografía y gramática asentadas. Omisión o alternancia de formas. La H se emplea en un momento determinado, en la siguiente la misma palabra no la incluye. Veremos la V y la B se alternan a capricho. ¿Cuántas veces? Bilbao, la primera con V, la segunda con B, la siguiente línea, la primera con B, la segunda con V, la siguiente página, las dos con V, es decir, no, y es la misma persona la que está escribiendo. Bueno, esto nos choca, ¿no? Bueno, estas cosas de poner la M delante de la B o de la P, tiempo no es con M, el tiempo aparece siempre con la N. Bien, bueno, este tipo de cosas nos chocan, pero va más allá esto. Hay una omisión o inexistencia de signos de puntuación muchas veces y de acentuación. Vamos a ver documentos, sobre todo los que tienen que ver ya con la Edad Media, donde no hay comas, ni puntos y comas, ni puntos, ni párrafos, y frases de una página entera. Claro, hay parones, o parece que hay parones, que la frase se para, pero claro, esto a la hora de nosotros leer y descifrar esos documentos antiguos nos pone en dificultad, ¿no? Y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Acentos. Vamos a ver algún documento del siglo XIX, se acentúa a capricho. Aquí le falta el acento y no lo pone. Bueno, no hay una homogeneidad de criterios. Más problemas, desorden en la presentación de palabras. Vamos a encontrar varias palabras unidas sin espacio. Falta de guiones de separación al final de la línea. Es decir, no una palabra viene presentada siempre en un espacio, sino que a lo mejor pues, escribe una palabra
sin levantar la pluma ni poner un espacio, sigue escribiendo y la corta para luego... lo van a entender muy bien esto al verlo. Bien, y sobre todo, ya lo más difícil, empleo habitual de abreviaturas, tanto la onomástica y la toponimia, en los nombres de personas y de lugares, pero también de forma casi aleatoria. Hay palabras que se presentan casi siempre de forma abreviada. Esto que hace unos años se estilaba mucho en los móviles, de escribir la Q para poner la K, esto es habitual en esta época. Bueno, más problemas, empleo de formas, verbos y palabras en desuso, o que las generaciones por lo menos más jóvenes desconocemos. Bueno, y sobre todo la gente que no esté vinculada al mundo de la historia, pues bueno, el empleo del vos, aquí he traído otras palabras que no se utilizan en nuestra actualidad, o que incluso en el siglo XVI, en el XVII se dejan de usar, pero en el siglo XV se usaban. También existen palabras en euskera cuyo significado aparece en la documentación empleadas, pero cuyo significado no sabemos muy bien establecer. Bueno, problemas. Y bueno, a esto me refería en esta forma, fuera de la onomástica y toponimia, bueno, existe una puntual aparición de palabras euskéricas en euskera, en ocasiones también en desuso. He puesto aquí algunas, pero existen muchas más. Bueno, no sé si alguien se atreve a empezar. ¿Qué pone ahí abajo? Ven la Q, ¿no? Con un capuchón aquí arriba, la T la ven, ¿sí? La O, una D, sí, mejor con la luz apagada de este lado, sí, porque refleja, y sí, ahí, la O, la D, bueno, aquí lo tienen más fácil, que todos los hombres de esta dicha provincia. El de esta, lo ven aquí, no hay separación entre perdón, que se me ha ido. No hay separación entre palabras, es la D, la E, esto que parece una S, lo utiliza para hacer la T y la desta. Nosotros a la forma de transcribir, bueno, incorporamos ese apóstrofe ahí, pero, bueno, provincia, aquí hay una P, aquí tenemos un símbolo de abreviatura, una U, una R, una N, aquí el rabillo de la cedilla, esto parece una R, una I y una A, ahí pone provincia, está abreviado. Bueno, este tipo de cuestiones pues van a tener una lista de las abreviaturas más utilizadas. Es muy conveniente, sobre todo cuando se está empezando, contar con algunas fichas de ayuda un poco para sobre todo asentar en la cabeza, en la vista, estos tipos de letras diferentes. Bueno, esta es una ficha también autoría de José Antonio Munita, bueno, un poco donde se pueden clasificar de alguna manera. Esto es un trabajo que puede hacer cada persona a lo largo de la lectura del documento, pues bueno, para recordar, bueno, la A la he hecho de esta manera, la M la he hecho de esta otra manera, la N viene con este símbolo. Bueno, estas son unas formas que nos ayudan, estas anotaciones nos ayudan a descifrar estos documentos antiguos, enlaces y sobre todo abreviaturas. Esto es importante conocerlo. Hombre, obviamente cuando una persona ya lleva varios años trabajando, este tipo de fichas no se emplean, ¿no? Porque ya se lo conoce al dedillo. Pero bueno, estas fichas también las van a tener ustedes en blanco para trabajar con ellas. Bien. ¿Cuál es en lo que tiene que ver con la parte de práctica? ¿Cuál es el laminario que hemos preparado un poco de práctica para aprender a leer estas escrituras? Como he dicho ya, hemos organizado un laminario del que tienen una primera página de cada documento, de cronologías distintas y de formas distintas de escritura. Bien, aquí tienen un poco el resumen de cuáles son. 1827, Andoain. Este sería el primer documento que tienen en el laminario. Bueno, se trata de una pesquisa de hidalguía presentada ante el alcalde de Andoain en nombre de Carlos Zenón de Belaunzarán, vecino de la misma Andoain, estante en Madrid, para solicitar su examen como cirujano. Es decir, el hijo de este señor está en Madrid y quiere presentarse al examen de cirujano. Y en esta época del siglo XIX,
pues para poder presentarse a ese examen de cirujano le piden una serie de cosas que tienen que ver con el estatus, de esta persona. Es, bueno, desde nuestra punto de vista parece muy divertido el documento, porque bueno, se le hacen una serie de preguntas sobre, bueno, ¿de dónde viene usted? ¿De qué religión o qué religión profesa? ¿Qué ideas políticas tiene? Claro, esto nos hace gracia, pero claro, esto es que es la realidad de la historia. Bien, luego vamos a ver el documento, que está muy bien. Bueno, hemos traído luego algunos actas del segundo folio, actas de acuerdos aprobados por los procuradores y cargos de las Juntas Generales de la provincia de Guipúzcoa de finales del siglo XVI, 1585. Si este archivo se caracteriza por algo, su importancia resulta evidente, es porque es la sede actual de la documentación referente a las Juntas Generales de la provincia de Guipúzcoa. Es decir, todas las actas, cuentas, deliberaciones, actos, toda esa documentación emanada o generada, la gran mayoría generada por estas juntas, a pesar del carácter rotatorio que tienen, se celebran cada vez en una localidad distinta, el gran grueso de la documentación de esas juntas generales están aquí. Y eso es una documentación capital para entender la historia de este territorio. Hemos traído dos actas y algunas, como van a ver, alguna documentación también contable referente a esto. Nómina de gastos ordinarios de las Juntas Generales de la provincia de Guipúzcoa para su reparto por fuegos entre las localidades contribuyentes. Este documento nos va a venir muy bien para ver las diferencias de los números en la documentación del siglo XV, XIV, XVI. ¿Por qué? Porque el empleo de los números arábigos, este 1827 que estoy señalando, no se hace así en la época, depende de qué época histórica. Se emplea la numeración romana todavía hasta casi el siglo XIX por la administración, con formas diferentes. Vamos a ver eso rápidamente. Y luego ya, pues, sí que es cierto que hay dos actas aquí, alguna un poco compleja, pero bueno, vamos a decir que la documentación más difícil es la medieval o la correspondiente al siglo XV, que es esta línea, este tipo de letra, es la más compleja de leer. Bueno, hemos traído aquí 1480, los reyes católicos confirman varias ordenanzas enviadas por las Juntas Generales de la provincia de Guipúzcoa para su evaluación y aprobación por el Consejo Real. Va a ser un documento. 1468, Enrique IV de Castilla otorga poderes a las Juntas Generales de la provincia de Guipúzcoa para atender y dictar sentencia sobre todo pleito concerniente a cualquiera de sus localidades. Las Juntas Generales de Guipúzcoa, a partir de esta fecha, van a ser Tribunal de Justicia también, como lo eran tiempo atrás las de Vizcaya. Bien, es un documento pues, que tiene una importancia institucional destacada. En 466, Enrique IV de Castilla otorga licencia y poder a los representantes de la Junta General de la provincia de Guipúzcoa para nombrar comisarios y reparar los daños habidos en el comercio con las localidades de Bayona, Biarritz, San Juan de Luz, Capbretón y Tierra de la Purdi. Esto de la amistad, de los vínculos, de cooperación entre las villas, entre las localidades de Guipúzcoa y de la Purdi, pues es una constante a lo largo de la historia, a pesar de que los reinos a los que pertenece cada territorio pues estén casi siempre en guerra. A pesar de eso existe una comunidad una comunión de intereses y de medidas políticas para que, bueno, a pesar de la guerra, de la frontera, de Fuenterrabía, pues el comercio hay que cuidarlo, vamos a tratar de no... Bueno, esto tiene una historia preciosa detrás de la que ya podríamos hablar, pero vamos a lo que nos interesa, que es a descifrar los documentos, a estos documentos antiguos. El primer folio. Bien, vale, paramos. Creo que el primer folio, con la luz un poquito ahora que os van a dar, se lee bastante bien. Bueno, aquí tienen la chuleta y como ya he dicho,
como ya he dicho, van a tener, les va a llegar al correo electrónico perdón, que se vea un poquito mejor, estas transcripciones de cada uno de los documentos que que vamos a trabajar aquí, del que aquí solo vamos a mostrar la primera página. El laminario es la primera página, pero todo el material lo van a tener ustedes para, bueno, pues para empezar a leer con, vamos a decir, la chuleta, mal dicho, delante, y bueno, esas abreviaturas, esos problemas de pronunciación, ver cómo se pueden solventar. Básicamente es lo mismo que un manual de palografía, de los muchos que hay aquí en el archivo, en la biblioteca, que pueden consultar tranquilamente. He traído algunos para ello. Bien, y esto se ha ido ahora, un momento. Bien, aquí está el primer documento y me interesa poner, yo creo que la diapositiva en grande para, bueno, leen mejor con la luz, ¿verdad? Bueno, es fundamental a la hora de la lectura en general para el cuidado de la vista. Yo estoy con lentillas, pero tengo la vista fatal por dedicarme a esto, entre otras cosas. Entonces, es fundamental tener muy buena luz, tener muy buena luz de lectura, a poder ser luz natural, cerca de la ventana, y artificial. Bueno, yo ya tengo las dos cosas, generalmente cuando trabajo tengo varias lámparas para, una o dos lámparas, incluso una lámpara para la página izquierda y otra para la derecha, pero eso ya es demasiado. Tengo la vista realmente mal. Cuidar la vista con la luz es muy importante. Si estamos leyendo, haciendo el esfuerzo de lectura, tomar nuestras pausas también, ayudarnos de papeles o de, bueno, voy en esta línea, pues paro aquí un momento para respirar un poco, mirar al horizonte para hacer ese trabajo de enfoque-desenfoque y seguir. Eso está muy bien. El empleo de lupas, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo la semana pasada vino una persona con una lupa, está muy bien. Pero muchas veces la lupa, dicen, esto se lo escuché a un archivero, la archivera de Simancas, a la directora, muchas veces la lupa es agrandar el problema, porque si no lo lees, no lo lees. Entonces, bueno, vamos a ver ahora una serie de instrumentos o trucos para muchas veces una palabra que no podemos leer, pues bueno, a través del contexto, identificando algunas letras, podemos descifrar eso. Y es de lo que vamos a trabajar ahora un poquito aquí. Bueno, la documentación digital está muy bien porque nos permite agrandar. Con el ratón podemos agrandar muy fácilmente y nos permite leer mejor. Esto está muy bien. ¿Cuál es lo malo? Que la lectura en ordenador, pues también la vista... Yo no soy muy partidario de leer en ordenador, ya los digo, solo imprimir los documentos, porque luego pues tengo que hacer anotaciones sobre los documentos para rastrear la información y demás. Pero bueno, esta es una ayuda que viene muy bien, porque hay veces pues, que la copia que tenemos no es muy buena, o bueno, vamos a agrandar la letra un poco para ver si somos capaces de leer. Bueno, ¿algún valiente? Yo creo que sí, ¿no? Sí, la primera línea, señor alcalde y juez ordinario de esta nuestra villa de Aldoain. Puede ser nuestra villa o de esta el título, noble villa. Muchas de las, vamos a ver, sobre todo en las actas de las Juntas Generales, no todas, porque solo lo tienen algunas. Algunas localidades tienen el título de noble y leal villa o noble y leal villa y ciudad. Bien, bueno, ¿por qué el señor alcalde y juez ordinario de Andoain? Porque es que en esta época y en las anteriores, hasta la época medieval, el alcalde de la localidad es juez de primera instancia. Entonces, todos los problemas del vecindario que se van a derivar en una causa judicial, la primera instancia donde se van a atender es el alcalde. Y me dirán ustedes, bueno, ¿todos los alcaldes históricamente tenían una formación en derecho impresionante como para ser capaces o tener la capacidad de administrar justicia dignamente? Vamos a dejarlo ahí. Pues obviamente no. Bueno, por eso existían diversas instancias de apelación, etcétera. Pero bueno, él tiene la autoridad, tiene la competencia
para esto, y esto por eso ante el alcalde. Bueno, fíjense que esto sí, ¿no? Juan José de Belaunzarán, ven que la Z parece una R. Bueno, es la Z del zorro, Belaunzarán, nos puede dar un poco a, bueno, vecino de esta villa, padre, y dice así, legítimo, pero aquí falta algo. Aquí pone legítimo, no pone legítimo, falta la tilde en la I, Claro, aquí los acentos, aquí le hace falta, porque si no pone el acento, entendemos otra cosa, ¿no? Padre, yo legitimo que mi hijo tal, ¿no? No, eso es padre legítimo, administrador de la D con don Carlos Zenón, ¿no? Bien, bueno, el empleo de la tilde aquí no se emplea, no se utiliza y tenemos que, bueno, tener en cuenta este tipo de cosas. Vamos a ver líneas más abajo que sí lo utiliza. Legítimo administrador de don Carlos Zenón de Belaunzarán, natural de la misma y residente en la corte ante usted o ante vos, como más haga lugar en derecho, parezco y digo, bueno, bien. Este documento viene a ser básicamente pues, la exposición de este padre, que lo que va a hacer es, junto con unos testigos que ha traído delante del alcalde, a bueno, declarar la nobleza, el carácter hidalgo de su familia y su respetabilidad en sociedad. Bien, no vamos a entrar mucho más porque la escritura veo que la leen a la perfección, de ahí mi ánimo a que si esto lo leen, buena parte de la documentación del siglo XX, del siglo XIX, son capaces de leerla sin ninguna dificultad. Bien, bueno, el documento básicamente pues verán las declaraciones de diferentes personas conocidas de esta familia para declarar pues la idoneidad y el estatus de de soy noble, hidalgo, etcétera, etcétera. Bueno, que no desciendo de judíos ni de gitanos, etcétera, etcétera. Bueno, eso es muy contundente el documento y está muy bien y lo tienen aquí, lo van a tener aquí con su transcripción, siguiendo la misma forma del documento, para seguir. De todas formas, veo que este primer documento no hay ningún problema. Vamos a ir con este segundo documento, que me parece que es el que tiene en la página 3 del laminario, que tiene que ver con los números. Este es un poquito más fácil de leer, porque es más corto, y me parece que es este. A ver, un momento. No, este no es. Es el 10.2. Vale. Vamos con este documento. Bien, aquí tienen un cuadro específico un poco para ver, me interesa ver esta cuestión. Si ven un poco el recuadro aquí señalado, dice, ítem mandaron repartir a la casa del concejo donde se hizo la junta los 300 maravedís acostumbrados. Bueno, vemos que la contabilidad está en numeración romana. Y vemos que, ahora vamos a entrar en la lectura, el símbolo de 1000 lo pone aquí, en una U. Aquí es 300, pero bueno, ahora vamos a leer 54.000 en este documento. La primera cuenta es 54.000, es una L con 4, y luego mete esa U, que es el símbolo de 1000. Bien, no pone 1000, luego, ahora lo van a entender muy fácil. Bien, este es el símbolo de 1000, el millón o millones es una Q, es un cuento, Q, U con diéresis, cuento. Cuento es el millón de la época. El sistema contable pues también ha cambiado. Bien, esta cuenta lo mismo, ya les digo que van a tener su transcripción íntegra con
con toda la contabilidad por expresada. Está bien pues para el sistema contable. Ven aquí un poco una característica de documentos contables de esta época. Al final de la hoja, o de la plana, como se le dice, viene el total representado. Si pasamos de página, arriba y abajo, no la tienen, esta la tienen que seguir aquí. Tienen los totales, es decir, página por página van haciendo el total. ¿Para qué? Para luego calcularlo mucho más fácil. No tienen que ir hacia atrás, sino tienen el total de la página anterior puesto y a través de ahí van haciendo la suma. Bien, venga, algún valiente que seguro que son capaces de hacerlo. Dice aquí, esto es una R grandísima, reparti, mi y saca ahí. Arriba, símbolo de abreviatura, repartimiento. Esta es la forma fundamental de recaudar los impuestos de las Juntas Generales y de las poblaciones. El impuesto directo se reparte en repartimientos y derramas. Es la fórmula habitual. Bueno, repartimiento hecho en la Junta General. Aquí sí, ¿no? Villa de San Sebastián. Bueno, ¿ahí qué pone? ¿San Sebastián o qué pone ahí? Ahí pone San y luego parece una B, eso o una S, ¿no? Pone eso, San Sebastián. Es San Sebastián. Bueno, seguimos, segunda línea. Interesante, por la, ¿lo ven? Por la, ahí no hay separación de palabras. Por la Junta de los, sin separación, y aquí viene una P con dos R's. Bueno, estos son... Pues creo que tienes la respuesta tú misma. ¿Por qué? Porque, como he explicado antes, no hay un criterio, o sea, es caótico esto a veces. Bien, estos son los procuradores, es decir, esos políticos enviados en representación de cada localidad en la Junta. Estos son los procuradores, bueno, en esta época, caballeros, está abreviado procuradores, caballeros hijos de algo, de las villas, alcaldías y lugares, provincia de Guipúzcoa. Bueno, esto lo leen magníficamente, no hay ningún problema para leer esto. Vamos con la cuenta. Dice aquí, primeramente, repartir. ¿Ven la I de repartir? Parece que es una Y a que le falta el rabillo de abajo. Pero bueno, por el contexto somos capaces de sacarlo, ¿no? Repartir. Bueno, el señor Cor es el corregidor, es el cargo, por eso hay que conocer también un poco las instituciones para acercarse, depende a qué tipo de documentos. La mitad de su salario. Ordinario. Fíjese aquí la dificultad. Si ven que debajo de la letra hay un rabito, C cedilla, 50. ¿Lo ven? La C cedilla con la I parece una A, pero la pista que tenemos es abajo la C cedilla, cin, cuenta, claro, la Q esa estaría de sobra en nuestra gramática, ¿no? La ortografía 50, 4, fíjese que es la Q. Esto es muy habitual, Os he dicho que hay palabras que se presentan con la C, con la Q, 4000. Y aquí lo tienen que sacar ustedes, que son capaces. Y 700, muy bien. Con C cedilla, la ven la C cedilla, ¿verdad? Y el I y el E entre palabras se alterna de forma... 50, muy bien. O sea, ¿cuánto es el salario del corregidor? 50 4.000 700 50 MRES, bueno, son maravedís, es la moneda de cuenta castellana, desde la Edad Media hasta... Bien,
moneda castellana, pone ahí, maravedís en moneda castellana. Y dice luego, corre el año desde 10 de junio del año pasado, con 2 S, así, Tolosa se escribe mucho también así, con 2 S, de 1500 de 1577 en adelante, en Adel, y tiene ahí una abreviatura T, es decir, lo que está contando es el año de ejercicio del corregidor ha sido desde este mes en adelante. Bien, y aquí tienen la otra, pues la parte numérica, L con 4 palos, 54.750. Pero bueno, bien, ¿no? Ya empieza a costar un poco más la vista, pero bueno, sí que... ¿Se anima alguien con la segunda línea? Ítem, además, idem o ítem, mandaron repartir, sí, no, asistieron no pone ahí, va por ahí, pero no, que residieron en dicha junta los 660 maravedís acostumbrados, es decir, ¿qué se empieza por pagar primero? El salario aquí del personal, ¿no? Bien, hagamos un descanso porque esto ahora se va a poner más difícil. Vamos a al segundo folio del laminario, que es otra acta de las Juntas Generales de Guipúzcoa. Bueno, esta es la portada. Yo creo que la portada no tiene ningún, ¿no? Registro, no hay separación entre palabras. Registro registro original de la Jun de Motrico, muy bien. Y luego pues el año, del año de 1500, esto es un 8 y esto es un 5. Bueno, fíjese cómo también tienen su decoración mucho más modesta, ¿no? La factura, la elaboración, pero también tienen estos, pues, aquí parecen estos animales, parecen un poco míticos o mitológicos aquí, pues aparecen, esta simbología también aparece. Bien, este documento que tiene a primera vista un problema, y es el siguiente, en el que las tintas tienen un trazo o una fuerza distinta, porque se han utilizado tintas distintas, y el papel, debido a sobre todo al poco grosor del papel que se ha utilizado, transparenta la escritura que viene en la página siguiente. Esto pues es un problema porque nos obliga o nos dificulta la lectura también. Esto es muy habitual, sobre todo pues esta documentación más moderna, siglo XVII, siglo XVIII, donde el papel pues es de peor calidad que el del siglo XV, por ejemplo. Entonces, claro, es de peor calidad, ¿por qué? Porque es más barato también, ¿no? Bien, esta cuestión, pues aparte de las roturas que puede tener un documento específico en un momento determinado, pues nos dificulta también la lectura. Bien, esta es una escritura a medio camino entre podríamos decir, entre la gótica cursiva cortesana, la humanística, está a medio camino. Entonces, todavía se puede leer bien, pero es un poco más difícil. Dice aquí, en la noble, bien, ¿no? Bien. Villa de Motrico, o Motrico, que es... Muy bien. Bien, Guipuz, la abreviatura, muy bien. Y aquí ha dejado un espacio en blanco, porque seguramente pues, el escriba la ha dejado un poco como modelo, y aquí ven que el 14, a 14 días, el 14 está con una tinta diferente, ¿verdad? Lo ven, ¿no? Del mes de... abreviado de nuevo, ¿verdad? Noviembre de... magníficamente, joder, esto es una maravilla. Bueno, vamos a ir a la parte un poquito más
una dificultad, sobre todo cuando empezamos a leer por primera vez, no solo ustedes, sino también nosotros los historiadores, cuando nos acercamos a un contexto nuevo que no conocemos, por ejemplo, quiero estudiar, no lo sé, el ayuntamiento, los documentos del ayuntamiento, pongamos, de Zarauz, del siglo XVII, y pues yo solo conocía los de Tolosa, o vengo estudiando los de Tolosa, todos los nombres nuevos que van a aparecer ahí yo no los conozco, entonces poco a poco con la lectura de los documentos tengo que ir interiorizando un poco cuáles son los nombres de los políticos que están, o los apellidos más habituales cuáles son, porque muchas veces si no conocemos los nombres nos cuesta, ¿no?, identificar. Entonces, bueno, aquí tenemos la lista de los procuradores con las ciudades, es decir, de qué político o representante ha ido por cada localidad a las juntas. ¿Cuál es la dificultad aquí? Uno, los nombres, vamos a ver que son fáciles en la gran mayoría, pero dos, sobre todo que la onomástica vasca, euskérica, claro. Ahora vamos a ver los apellidos en euskera, y algunos no son muy habituales. Bueno, bien, ¿no? Primero, de la villa de San Sebastián, SS abreviado, que no hay, ¿no?, equívoco, San Sebastián. Juan de Mutilloa, muy bien. Bien, de Hernialde, ¿no? Lo sacamos bien, ¿pero por qué? Porque conocemos o nos suena un poco la... Vamos a seguir. Aquí dice, tercera línea sería, de la... tengo el cursor por si alguien se ha perdido, de la V será Villa de Azpeitia. Aquí pone MN, ¿verdad? Martín, es la abreviatura de Martín. Martín de A, G y una E volada. ¿Qué puede ser? Aguirre. Martín de Aguirre. Y López ¿Hago un poco más grande? Ondaria aparece, ¿no? ¿Qué pone ahí? Ondaria. De la villa de Azcoitia, Martín de AG Evolada. Lo mismo que antes. Martín de Aguirre. Martín P, la han identificado muy bien, ¿no? La P con una Z volada, Pérez tiene que ser. Martín Pérez de Lili. Sí, Martín. ¿Nadie? ¿Nadie? Ahora os voy a poner aquí el resultado, para que vean que la transcripción... Miguel Ochoa de Empara. Emparan. Es importante, ven un poco cómo pueden seguir la transcripción. Es importante, como ya digo, si tenemos el hábito, somos de aquí, conocemos un poco los apellidos representativos, nos es más fácil. Pero si venimos de un contexto que no conocemos, claro, a una persona de Murcia hacerle leer esto, pues le va a ser más difícil, ¿verdad? Bueno, pero el murciano también tiene que saber desentrañar los documentos y leerlos, el especialista por lo menos. Bien, bueno, les voy a poner un brete ahora. No les quiero desanimar, pero claro, vemos que con el tiempo y también depende del escribano que esté redactando el documento, escribe de una manera o de otra. Dentro de este mismo documento, que no tiene, creo que tiene la lámina, de estas mismas actas de las juntas, pues
A ver, este era el 40, ¿no? Ah, espera, perdón. Vemos que la letra es el mismo cuaderno de cuentas, el mismo año, pero la letra ha cambiado. Esta es de las más difíciles, de tipo procesal, gótica cursiva procesal, esta es de las más difíciles. ¿Se anima alguien con esta línea? Aquí pone, fíjense, hace así una E, sigue la mano, ¿verdad?, en la pantalla, hace así una E, baja hacia abajo para hacer la forma de la S, aquí hace el cruzar, la T, día, ¿lo ven? El día sí, ¿no? La D, les pido un pequeño esfuerzo aquí, la día, día, la villa de San Sebastián, y aquí sí está por extenso. Esto ya es más difícil, tiene nivel, esto ya esto requiere tiempo, la villa de San Sebastián. Bueno, esta no vamos a leerla, la tienen en la mina, tienen la transcripción, también la van a tener, pero bueno, esta sería, vamos a decir, si son capaces de leer este folio en una hora, de primeras, consiguen leer el Archivo General de Guipúzcoa entero sin ninguna dificultad. Es complicada, esta es más difícil. Y bueno, un poco ya para, sobre todo, tener como referencia cuáles son las escrituras más antiguas del Archivo General de Guipúzcoa y, bueno, cuáles son las formas en las que se presentan, que tiene que ver con la Baja Edad Media, con el siglo XV. Pues tienen las últimas tres láminas, que tiene que ver con esta escritura que llamamos gótica cursiva cortesana. Es una escritura típica de la Corona de Castilla, no existe en otros reinos. Son las últimas tres páginas las últimas tres páginas del laminario. Y este me parece que es este, si no estoy equivocado. Bueno, lo mismo, este tipo de escrituras, todo tienen, básicamente cómo se compone el laminario. Van a tener la fecha, estas son las normas, esas normas que tenemos que seguir a la hora de hacer las transcripciones, con la referencia documental del archivo. Cada documento está ordenado en el archivo con una asignatura específica, como en las bibliotecas los libros. Pues estos también tienen su propia, y esto cuando manejamos las fuentes hace falta señalarlo, ¿no? Y luego en cursiva un pequeño resumen del documento en sí. Y a partir de ahí, pues la transcripción de... Verán aquí que yo he incorporado comas, un poco para hacer la lectura un poco más agradable y que a veces está el documento repartido en párrafos. La transcripción muchas veces, pues como vamos a ver, claro, al no haber distinción de párrafos, no haber comas ni puntos, pues claro, la lectura de estos documentos se hace complicada. Y a la hora de facilitar la lectura en formato libro, a la hora de hacer las transcripciones, pues hay veces que, bueno, algunos acentos pues se incluyen para ver esas diferencias de legítimo o legítimo, un poco para ayudar en la lectura, porque ya es de por sí complicado, sobre todo estas que tienen que ver con el siglo, ya digo, con el siglo XV. Y si ya consiguen leer esto, pues mi máxima enhorabuena, son ustedes unos prodigios por encima de la media de todos los alumnos de universidad. Bien, hay algunos elementos de orden de los documentos que nos ayudan muy mucho a descifrar o a situarnos. Muchos documentos que tienen que ver con los reyes o que expiden los reyes o los emiten los reyes siempre vienen acompañados de la titulatura de los reyes, ¿no? Don Fernando y doña Isabel, ¿lo leen aquí? Don Fernando, don, se ve una O grandísima, pues una D, don Fernando, doña Isabel, por la gracia de Dios, ¿no? Por la gra, y luego si viene de Dios, pues será por la gracia de Dios. Rey y reina, y aquí empieza.
de Castilla, fíjate la S como la hace hacia abajo para sin levantar la pluma, bajar con la hacer la T, Castilla, y aquí empieza Castilla de León, esto de este, toda la titulatura. Entonces, si sabemos que en esta parte del documento viene esto, pues ya tenemos la cabeza en que van a venir nombres de lugares o de territorios o de, ¿no? Bien, vamos un poco más abajo. Siguiente párrafo. ¿Ven esta E engalanada? En la villa, muy bien. ¿Y aquí? ¿Qué villa es esta? Mucha imaginación tenemos que poner ahí para ver que ahí pone Zaraoz. Aquí hay una D, y dado que la siguiente letra es una E, pues las presenta de manera conjunta sin levantar la pluma. D, y luego viene una R, con una N. Muy bien, Hernani. Se ha comido la H, en muchos documentos aparece con la H, en esta época, pero para ir más rápido, de Hernani, todo junto. De Hernani, en vez de Hernani, de Hernani. A3, ven la A, aquí una T muy bajita y luego la R, el palo de la R lo baja mucho. 3 días del mes, es decir, aquí hay otro ejemplo también, muchas veces tenemos dificultades de dilucidar si es diciembre o septiembre. Si no sabemos, no vemos algunas letras y vemos que tiene una P claramente, pues es septiembre, ¿no? Ahora, hay veces que todo no podemos leer o que está la escritura abreviada, pero con la identificación de unas letras concretas podemos sacar. Diciembre, año. Bueno, esto es la ñ, el palito de la ñ es la remanescencia del signo de abreviatura. Siglos XIII, XII es anno, anno domini, con dos n's, pues se quedó el año de. Y fíjense aquí lo que hace. Aquí sabemos que si es un año, ahora tiene que venir un número, ¿no? Bien. Esto es muy típico de la escritura cortesana del siglos XIV y XV. Fíjense lo que hace, 3 palos hacia abajo, 3 palos hacia abajo, hace un espacio, mete otros, empieza hacia abajo con la pluma, llega hasta aquí, da la vuelta, hace la forma de la L y sin levantar la pluma hace la E o una L, el segundo, aquí pone 1000. Sigue, ¿no? 3 palitos, la M, la I, y sin levantar la pluma. Bueno, este tipo de bucles son muy típicos de este momento concreto de escritura del siglo XIV y XV. ¿Cuántos? Cualquier, cualquier, a ver, no sé si aparece ninguno por aquí, pero muchas veces, fíjense aquí abajo también, el ratón, en 2 palos, para hacer la B, sin levantar la pluma, envían. Este tipo de bucles, de por arriba, para no tener que levantar la pluma, son muy típicos de los siglos XIV y XV. Pero claro, esto en el siglo XVI, en el XVII no está, no existe, no se hace ya, porque ha cambiado la forma. Por eso existe tiempos y formas diferentes. Bueno, 1000 sí, ¿no? 400, fácil, ¿no? Y ahora, fíjese, ¿esto qué es? 80. Mucha imaginación. Este 6, que parece aquí un 6 con un... es la forma de la S típica de este momento de la Baja Edad Media, 14-15. Esta es una S diferente a la de la humanística. Claro, esto tenemos que aprender que esto es así en esta época. Y lo mismo, 70, esto que parece un 4, pues es una N, 9 años, y dice, estando juntos, en Hernani, ¿no? Hemos dicho que estábamos, en junta general, los honrados procuradores de las villas y lugares, y aquí, de la noble y leal de Guipúz, parece una S eso, ¿no? Más que una Z, ¿no? De Guipúzcoa, en presencia de mí,
una M. Aquí en la transcripción debiéramos ponerle una tilde, ¿no? Porque ahora se está presentando este personaje de mí, en presencia de mí. Do, ven el do, ¿no? Do, hay que poner M, E con un símbolo de abreviatura, do, men, jon, G, O, C, cedilla, A, L, S, o Z, González de Andía. Domen Jon González de Andía. Escribano fiel. Los escribanos fieles son también los que llevan las cuentas de las juntas de la dicha provincia. Ficieron de hacer, en el siglo XV se dice así, le ordenaron ciertos capítulos ordenanzas, su tenor o cenor, su tenor de los cuales es este que se sigue. Fíjense, los cuales, la Q, con este bucle para hacer la abreviatura, cuales, no levanta la pluma para hacer toda la palabra. Por eso lo de los bucles, los cuales es este que se sigue. Y ahora vienen pues unos acuerdos, ordenanzas que han elaborado los procuradores de las juntas para presentarlos a los reyes y que ellos pues les den validez definitiva legal de que esto va a ser así. Bien, como lo ven, esta es la más difícil, junto con esa escritura más, sobre todo por eso las clases de paleografía están orientadas en la historia, la licenciatura, a la gente que se va a dedicar a hacer en la época medieval, porque es la más bien. Luego se hace un examen, etcétera, etcétera, que hay que pasar sobre conceptos teóricos y prácticos también. Ganar en el examen la escritura que hay que transcribir. Bien, obviamente con estas directrices, pues tengan en claro una cosa: mucha de la documentación que existe en el Archivo General de Guipúzcoa u otros archivos locales o generales, con estas directrices lo pueden leer. Y me gustaría terminar a ver si me deja la página web del Archivo General de Guipúzcoa, ver la base de datos que está en euskera también, por supuesto. El archivo del Archivo General de Guipúzcoa, incluido también el de protocolos notariales. Vienen estas dos bases de datos. Desde su ordenador, desde su casa, pueden hacer las consultas, las búsquedas de lo que les interese, vinculado con la historia de la provincia. Oiga, que yo quiero buscar los antecedentes familiares, información del caserío de mi familia o de, yo qué sé, es decir, informaciones relativas a este barrio en concreto, los acontecimientos del siglo XIX referentes a las corridas de toros de Tolosa, por ejemplo, desde, yo qué sé, cualquier... están ahí, se pueden buscar a través de sus casas y pueden iniciarse en la lectura de la documentación fácilmente a través de este tipo de plataformas digitales que, gracias al trabajo del Archivo General de Guipúzcoa, pues están a disposición ya de toda la ciudadanía guipuzcoana, vasca, española, europea e internacional, gracias a Internet y al trabajo que están haciendo en la sombra, porque hay que decirlo, muchísima gente que está dedicándose todos los días a ver la documentación del Archivo General de Guipúzcoa para analizarla, datarla, ordenarla y digitalizarla para que los investigadores y la gente desde su casa pueda consultar y acceder a este gran patrimonio cultural que tenemos en los archivos, que no es solo lectura de documentos, sino también documentos pictóricos, retratos, planos, dibujos, etcétera, etcétera, fundamentales. Estoy pensando, trabajos de historia de la arquitectura, de la construcción, los planos de construcción de las casas en el archivo,
Claro, esto es documentación, mapas, claro, esto de la navegación, ahora está Guipúzcoa muy metida, ¿no? El tema del Cano, etcétera, etcétera, los aniversarios, bien, bueno, aquí tenemos una inmensidad de documentación, ya no solo que tiene que ver con las instituciones de Guipúzcoa, que bueno, hemos querido ofrecer una panorámica un poco general a través de una institución que nos daba pie a hablar de toda la provincia, como son las Juntas Generales, pero tenemos una inmensidad de documentos aquí, pues que están esperando a que la gente se interese por ellos y no solo los especialistas. Bien, yo no sé si con estas pequeñas directrices que se han dado, de las dificultades que tiene la lectura de la documentación, se han recibido, o se han entendido, yo espero que se hayan entendido de la mejor manera y que, bueno, les animamos, tanto yo como el Archivo General de Guipúzcoa, a ponerlas en práctica, tanto a través del laminario que se les va a dar un poco para coger confianza en la lectura de esos documentos y a partir de ahí, pues un poco a venir al archivo, a trabajar online, pero también a venir a preguntar al personal que tenemos dispuestos con la mayor presteza para atenderles en cualquier duda, consulta, por muy básica que sea. Eso, por favor, me parece que es fundamental. Cualquier persona interesada en temas históricos tiene las puertas del archivo abiertas para preguntar, solo para preguntar cómo tengo que funcionar en el archivo. Tengo dificultades de lectura, pues llaman ustedes a los archiveros de la sala y les ayudan a leer, como a mí me ayudaron a leer en su momento cuando estaba empezando. Entonces, tenemos aquí un patrimonio cultural de unas connotaciones impresionantes y no somos conscientes del peso y de la importancia que tiene. Una persona sola no, hay tanta información que una persona sola no es capaz de leer en toda su vida todo lo que hay en el Archivo General de Guipúzcoa. Una vida entera no basta para leer todas las páginas que hay aquí. Entonces, pues hay que aprovechar esto. Es que tiene una inmensidad de documentación. Entonces, me gustaría ahora, para acabar, ya sé que hemos andado con la hora, nos hemos pasado un poco, pasar a ver esos documentos que los tienen ahí, pero sobre todo antes, esas preguntas que tengan que ver con cualquier curiosidad, me es igual, personal, referente a lo que hemos visto y a las posibilidades de los archivos. Pues me gustaría que, si tienen alguna, la plantearan para responderla. No sé si se han visto dificultades a la hora de leer, hay niveles, obviamente, pero no sé si tienen alguna curiosidad, con temas del euskera, por ejemplo, pues tienen el turno para preguntar. No, magnífico. Dificultades muchas. Tienen que tener en cuenta una cosa, hemos querido ofrecer una visión de conjunto de todas las épocas o de las escrituras, o de casi todas las escrituras que hay en el archivo. Tened en cuenta que solo con esas dos primeras láminas que han leído, que eran capaces de leerlas, porque yo no les estaba ayudando en la lectura, cuesta leer obviamente, pero son capaces de hacerlo. O sea, ya tienen muchísima documentación del archivo que tienen, sin un gran esfuerzo, que está ahí para poder leerla desde el ordenador de casa. Él es el usuario del archivo. Bien, bien. También, bueno, pues a proseguir y ya les comento que, bueno, existen algunos manuales de ayuda, un poco de guía también, además del material o muy similares al material que les vamos a dar por correo electrónico, está en la biblioteca del archivo, esos manuales para guiaros. El archivo también es biblioteca, entonces esos fondos están ahí. Y por mi parte, pues ya no mucho más. Me gustaría, con orden, porque tenemos que respetar las distancias, ver físicamente esos documentos que tienen iban a recibir la documentación vía correo, ver físicamente cómo son esos papeles, esos soportes, y animarles a trabajar, a proponer trabajos que tengan que ver y actividades que tengan que ver con el patrimonio que tenemos en los archivos, y en este caso concreto en el Archivo General de Guipúzcoa. Y por mi parte, mi eskereto zagatik, eta hurrengo ikusiko gara aurrerago.